Gabriel Bermúdez es el subsecretario de Transporte de la Nación. Ricardo y José, te saludamos. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlos y de verlos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hace mucho que no te podemos ver. Sí, la verdad que sí, esta pandemia nos tiene distanciados físicamente realmente. Bueno, Gabriel, un poco para que nos traces un panorama con los últimos movimientos, las últimas, por lo menos, disposiciones de que va a haber más fondos para el interior, aunque también va a haber más para el AMBA. ¿Cómo queda el cuadro de reparto de estos subsidios que dicen son tan necesarios porque si no las empresas no pueden seguir funcionando? Así de tajantes son aquí en Córdoba, por lo menos. Bueno, eso es una realidad, nosotros la compartimos, así como compartimos desde el comienzo de la gestión que hay que federalizar el reparto de los fondos. Nuestra primera medida en el equipo que conformamos junto al ministro Mario Meoni y por instrucciones precisas del presidente Alberto Fernández fue incrementar, triplicar los fondos que se envían a las provincias del interior del país y también al interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene sistemas similares en las ciudades a las que tienen todas las provincias, el resto de las provincias. En ese sentido, habíamos hecho un gran avance, firmamos un convenio cuatrimestral en el cual invertimos 6.500 millones de pesos, que era un poco más de lo que había invertido en todo el año 2019 el gobierno anterior, pero bueno, después ha venido la pandemia, en lo cual existe un problema coyuntural definitivamente relacionado a la pandemia, que ha derivado en la caída de los pasajeros transportados en todos los sistemas del interior del país y del AMBA también. Esto debe ser cubierto porque el costo del sistema de transporte funcionando tiene dos componentes esenciales, que por un lado es el costo operativo de la empresa, del sistema, de los colectivos andando, y por otro lado el costo laboral, que debe ser asumido, pero tiene una resta por el lado de los ingresos, que es la venta de pasajes. Claro. La caída del 90% de la recaudación impacta de diferente manera en cada jurisdicción. En la jurisdicción de Córdoba puntualmente impacta en el 60% de los ingresos de las empresas, lo cual genera una disminución total de un 54% de los ingresos, y con eso, por supuesto que es muy difícil poder hacer sustentable este sistema. Nosotros teníamos previsto un convenio similar que firmamos ya con las provincias por el segundo cuatrimestre del año, pero como el primer cuatrimestre había sido una prolongación, una ejecución nueva del presupuesto anterior, habida cuenta de que no existe un presupuesto 2020, la reconducción del presupuesto anterior se dio en el primer cuatrimestre. Es decir, había que conseguir una ayuda presupuestaria para poder seguir cumpliendo los compromisos asumidos por el Ministerio. Esto venía sucediendo a través de decretos de necesidad y de urgencia. Por pedido de la oposición se trató en el Congreso la ampliación presupuestaria, que ha salido finalmente ayer, y en esa ampliación presupuestaria nos encontramos con un incremento de 10.500 millones de pesos, con el cual vamos a poder hacer frente al segundo cuatrimestre con tranquilidad, razón por la cual vamos a mantener la triplicación de los fondos en relación a los meses del año anterior. Claramente seguimos en una situación de falta de recursos porque los pasajeros siguen sin abordar las unidades. En las jurisdicciones lo han solucionado de distinta manera. En algunas provincias los gobiernos provinciales han hecho aportes. En el caso de la ciudad de Córdoba, el intendente ha hecho un esfuerzo importante también, incorporando 60 millones de pesos mensuales para que el sistema pueda seguir funcionando, por supuesto que con frecuencias menores, con recorridos fundamentalmente centralizados, pero son todos efectos de esta situación anómala que estamos viviendo. Claramente el interior ha hecho escuchar su voz a través de sus representantes. Creo que en eso hay que destacar la invalorable unidad que ha tenido todo el arco político para reclamar por esta federalización de los subsidios, lo cual está ocurriendo. El 9-1 del cual se habla, he escuchado a una diputada de la oposición en un spot que habla del 9-1. Bueno, el 9-1 es lo que nos dejó Macri el año pasado,
al finalizar el ejercicio, cuando se entendió de los subsidios al transporte en todo el interior del país. Sí. Y es esta gestión la que está tratando de volver a proporcionalizar todo lo que es este reparto de fondos. El paso que hemos dado ayer a través de la sanción de esta porción de presupuesto que se agrega a lo que ya veníamos ejecutando es muy importante, y entiendo que también es una solución para el transporte de la provincia y la ciudad de Córdoba, que se va a materializar una vez que el Senado también lo apruebe y que tengamos la disposición de los fondos para seguir cumpliendo con el convenio del segundo cuatrimestre, del cual hicimos efectivo el pago de la primera cuota correspondiente a junio, y se está deudando por parte del Gobierno de la Nación la cuota del mes de julio y la del mes de agosto que está corriendo también. Perdón, en la proporcionalidad, dijiste 9-1 que dejó el gobierno de Macri. ¿Se ha cambiado esa proporcionalidad? Por supuesto, nosotros en el primer cuatrimestre ya habíamos llegado a un 81-19, que era un primer paso para llegar a un 70-30, que es el momento en el cual nos encontramos a finales de 2015, que es un objetivo más satisfactorio, y en el que también estamos incorporando por primera vez a algunas empresas que no estaban incorporadas. Lo que sucede es que, me parece importante destacar, nosotros teníamos un trabajo de reconfiguración, el esquema de subsidios y de nacionalización de la tarjeta SUBE, que es un equiparador de tarifas muy eficiente porque proporciona los atributos sociales, que es un subsidio a la demanda que está destinado a los que verdaderamente necesitan pagar una tarifa diferenciada. Ese proceso se interrumpió en razón de la pandemia, y todas las estadísticas que estábamos nosotros haciendo, o habíamos sugerido a las provincias habíamos requerido, información a las provincias, se interrumpió por la sencilla razón de que todas las estadísticas de este tiempo, a partir de marzo, son estadísticas que no hablan del sistema de transporte que existía pre-pandemia. Existe un transporte coyuntural de la pandemia, de esta burbuja sanitaria en todos los ámbitos de la economía y de la producción en el país y de los servicios públicos, pero también existirá una nueva normalidad post-pandémica, que es el verdadero desafío, en el cual claramente hace falta una fuerte inversión del Estado, porque los servicios públicos de transporte no van a contar con la masividad que tenían anteriormente, casualmente por el distanciamiento social que es necesario a bordo de cada una de las unidades, y claro que por supuesto las empresas van a tener una recaudación menor, con lo cual los distintos estamentos del Estado, tanto nación como provincia y municipios, deberán asistir a esa nueva realidad con fondos para poder sustentar en lo que viene el servicio público, que es tan importante, sobre todo para la gente más necesitada. Gabriel, en estos 10.500 millones, ¿cuánto es el porcentaje que le toca a Córdoba? Y teniendo en cuenta tu conocimiento precisamente del transporte cordobés, ¿es suficiente para el transporte urbano y para tratar de alguna manera de llegar a que el interurbano vuelva a funcionar correctamente? Bueno, a la primera pregunta debo responderte que no es suficiente, no hay recursos suficientes en este tiempo, por eso hace falta también convenios colaborativos como los que se están celebrando, en donde el Estado pone una parte, las empresas ponen otra parte y los trabajadores otro tanto, porque lo que se está tratando es de la conservación de las fuentes de trabajo tan necesarias en este momento. Respecto del tema del interurbano, el interurbano de Córdoba tiene dos modalidades, la de hasta 60 kilómetros, que son los metropolitanos, y los de más de 60 kilómetros. En el caso de los más de 60 kilómetros rige una adhesión del gobierno de la provincia a la política nacional de suspender ese tipo de servicios desde el 14 de marzo a la fecha, y que continúan absolutamente suspendidos, al igual que la larga distancia nacional. En ese caso, este es un sector muy afectado por la pandemia y por las decisiones sanitarias, de política sanitaria que lleva adelante el gobierno nacional. Los casos de los colectivos de hasta 60 han estado siempre permitidos, pero no han funcionado en Córdoba por un conflicto gremial, por la falta de pago de salarios. Nosotros hemos estado enviando los recursos
en los meses de marzo, abril, mayo y junio de manera puntual, no obstante lo cual ese conflicto no ha podido zanjarse. Es un conflicto que atañe particularmente a la jurisdicción de Córdoba y que entendemos que se está haciendo negociaciones para poder restablecerlo. Creo que con la partida presupuestaria que se ha asignado al interior y que seguramente en la semana próxima al salir del Senado podremos operativizar y abonar el mes de julio adeudado y el mes de agosto, entendemos que existe una gran posibilidad de que se recupere el servicio y me parece que es esencial para que la gente pueda ir recuperando esta nueva normalidad. Bien, bueno, creo que tenemos un panorama. Lo cierto es que creo que lo dijiste al pasar, pero a mí me quedó muy grabado, que el sistema de transporte, como lo conocimos hasta antes de la pandemia, no va a existir. Será otro modelo el que tendremos después de la pandemia. Exactamente. Me parece que el transporte que viene es un transporte... ha habido durante la pandemia también la adquisición de nuevos hábitos por la ciudadanía. Va a haber una logística mayor de cosas, de paquetes, de envíos. El e-commerce ha llegado para quedarse. Va a haber cambios culturales trascendentes que van a determinar que la gente se mueva menos y las cosas se muevan más. La comodidad de acceder a una plataforma de e-commerce a través del teléfono y lograr que un bien que antes íbamos a adquirirlo a un comercio, que llegue a nuestro domicilio, es una costumbre que ha llegado para quedarse y va a desalentar muchos viajes. El hecho de que haya un distanciamiento social va a requerir de nuevas iniciativas de los empresarios y del Estado también para poner en práctica un nuevo modelo de sistema multimodal de transporte. En ese sentido estamos trabajando para conveniar con las provincias y municipios de todo el país en el fomento de la utilización de métodos alternativos que tienen que ver fundamentalmente con la bicicleta, con medios individuales que no atenten contra el ambiente, y también vamos a fomentar la instauración de unidades de transporte amigables al ambiente, es decir, todo lo que sea biodiesel, electricidad, GNP, GLP, GNC y todas otras modalidades más sanas para el ambiente y que entiendo que van a ser en este periodo inicial post-pandémico, van a tener una fuerte inserción en la nueva economía. Gabriel. Bueno, Gabriel, un abrazo muy grande. Gracias por la gentileza que has tenido. Sabíamos que estabas muy ocupado, pero gracias por la gentileza de haber tenido contacto con nosotros. No, gracias a ustedes por el llamado y quedamos a disposición como siempre.